Bien, pueden observar, les voy a mostrar un segundito. La clase anterior ustedes tenían que realizar esta dinámica, ¿no es cierto? Una pequeña dinámica de introducción a la estadística. Les había dicho que les voy a mostrar las respuestas. Bien, lo que quiero que vean, la mayoría de ustedes me alegra mucho que se haya, bueno, ya haya establecido, exceptuando algunas personas, con su correo institucional. Recordarles para las personas que tal vez esta es su primera clase, que sí o sí, por favor, deben inscribirse al Classroom con sus correos institucionales. ¿De qué consta tu correo institucional? Es simplemente tu código SIS con esta extensión, ¿ya? Entonces tenemos nuestro código SIS, todos tienen su código SIS y simplemente aumentamos arroba, ¿sí? est.ums.edu, ¿ya? Bien, yo sé que todavía a algunos de ustedes les falta habilitar su correo institucional, no hay ningún problema. Mientras tanto, todos podemos ingresar, ¿sí? Pero cuando ya pase las fechas de que se abra la website para ustedes, quiero decir, de que puedan ingresar, pueden retirar materias, etcétera, sobre todo antes de que ya estemos más o menos a medio parcial, antes del examen. Ya les he dicho también a algunas personas que me han ido preguntando, la clase, ¿sí? Va a ser filtrada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a depurar a las personas que no estén en las listas oficiales y que no tengan su inscripción con su correo institucional. ¿Ya? Entonces, si por el momento, qué sé yo, yo tengo mi correo institucional y también tengo mi correo personal particular y me he inscrito a la materia con los dos, no hay problema, no se preocupen, ¿no? Pero posteriormente todos los tienen que estar todos con sus correos institucionales, por favor, esto es muy importante. Bien, acá tenemos sus nombres. Ya, la primera pregunta. Sí, tenían ustedes una fotografía de todos los personajes de Los Simpson, ¿no? Diremos todos porque no sé si estarían ahí todos, pero la pregunta era, ¿cuántas mujeres adultas se encuentran? ¿Sí? Y fíjense la variedad y la cantidad de respuestas que hemos obtenido acá. Acá la mayoría de ustedes, bueno, el recuento más alto ha sido de 5 que han coincidido en 51 mujeres adultas, ¿ya? Después de eso tenemos un par acá de 39 y 42. Sin embargo, tengo bastantes recuentos de uno, fíjense, aquí tengo 13, 18, 20 y así, diferentes. Imagínense la diferencia de 13 a, no sé, 51, ¿sí? Entonces, acá no podríamos establecer, ¿no es cierto?, una respuesta correcta. De la misma manera, para las niñas o adolescentes, el mayor recuento ha sido de 8, que ha coincidido en 15, ¿sí? Pero fíjense que acá también tengo recuentos de a 1, ¿verdad? Acá tengo desde 6, no sé, hasta 150. Imagínense esa diferencia de 6 a 150. Y peor todavía para la cantidad de hombres adultos, no se ha podido establecer en el programa una gráfica porque son demasiado variados las respuestas. Fíjense ustedes, casi todas son diferentes. Sí, bueno, prácticamente todas son diferentes sus respuestas. En cuanto a niños adolescentes, también tengo una alta variación de sus respuestas. El recuento 23 de 23 niños o adolescentes ha sido el máximo, ¿no? Con 5 recuentos. De todas maneras, fíjense, lo mismo, súper variado. Ahora bien, teníamos una segunda parte de la dinámica en que consistía lanzar 10 veces una moneda de un boliviano, ¿sí? Y contar cuántas veces salió cara y cuántas veces salió escudo. Acá están las respuestas, fíjense. ¿Cuántas veces les ha salido cara? Está acá por colores, ¿sí? Donde azul es una vez que nos salió cara y acá tengo un marengo. Espero que se pueda distinguir en sus
monitores o en sus celulares, que es 10. ¿Sí? Entonces también fíjense el recuento de 5 veces cara a 26 de ustedes les ha salido 5 veces caro, ¿ya? Lo propio para escudo. Tenemos acá el recuento también por colores. A 28 de ustedes les ha salido 5 veces escudo, ¿correcto? Entonces, fíjense que 5 y 5 coinciden en ser el más alto, no por mucho, fíjense la diferencia acá, no es tanto, ¿no es cierto? De 4, de 6, aquí lo mismo, para cara y también para escudo. Ahora bien, esta era una pregunta un poco subjetiva, donde nos decía, según tu experiencia, ¿cuál de las dos opciones tiene más probabilidad de salir cara o escudo? En total han respondido 66 personas. No se preocupen, como esto no era examen, repaso, nada. Las respuestas que también han sido entregadas con retraso están contabilizadas acá, ¿ya? Fíjense que el 62.1% ha coincidido en que se tiene la misma probabilidad para ambas opciones. Las personas que, según su experiencia, más les ha salido cara, ¿sí? 18.2 y más escudo, 19.7. Pero la mayoría dice que tiene la misma probabilidad de salir, ¿ya? Ahora bien, acá tenía una también pregunta con una respuesta subjetiva. Subjetiva quiero decir según su criterio. ¿Qué relación tiene la estadística con, o perdón, esta dinámica con la estadística? Y acá estaba leyendo bastantes eh, de sus, bueno, en realidad de sus pensamientos, ¿no? De lo que ustedes creen que tiene que ver con la estadística. Vi una respuesta, no sé si la voy a encontrar, que me decía claramente que la primera parte sí tiene mucha relación con la estadística descriptiva y la segunda parte más con la estadística probabilística, ¿sí? Y eso es lo correcto. Les explico por qué. Bueno, acá tengo también una percepción, ¿no es cierto?, de su interés por la dinámica y por las personas que la han realizado. Le repito, esto no era por ningún puntaje para las personas que no han podido hacer esta dinámica, ¿ya? Lo que les ha parecido interesante, poco interesante, nadie, muy interesante. Creo que la mayoría extremadamente interesante. Sí, acá está más o menos. Y algunas personas que les ha parecido tal vez irrelevante o buena, no recuerdo exactamente las respuestas. Pero lo que quiero remarcar es que justamente en la primera parte, en el conteo que ustedes hacen, sí se demarca lo que es la estadística descriptiva, que es por lo que nosotros vamos a empezar. Y en la segunda parte, la estadística probabilística. Ahora bien, les decía, de todas estas respuestas tan diferentes que hemos tenido, todos tenían la misma imagen, no era diferente, ¿ya? Por si acaso. Entonces, todos deberíamos haber coincidido en una misma cantidad, ¿no es cierto? En el conteo, ya sea de mujeres, varones, niños, niñas, etcétera. Entonces, ¿por qué todos tenemos diferentes conteos? Obviamente, si simplemente es contar, ¿por qué nos habríamos equivocado? Bueno, uno me podrían decir, ¿no sabe qué? Nosotros no hemos visto bien la imagen o no se podía distinguir bien, obviamente es una caricatura, ¿correcto? Sin embargo, esta pequeña dinámica que ustedes han realizado tiene mucho que ver con las respuestas que se pueden llegar a obtener cuando se realiza un conteo, ¿sí? Un censo, pónganle. Entonces son diferentes además sus percepciones de ustedes. La percepción de uno de ustedes ha podido ser de que, no sé, una niña la han contado como adolescente o como mujer o no la han tomado en cuenta. Un niño lo han tomado en cuenta como adulto, por ejemplo, o al revés, ¿sí? O tal vez me pueden decir, hemos tomado en cuenta también alienígenas, no eran seres humanos, ¿sí? Porque también hay, ¿correcto? Obviamente tendría que tomar en cuenta solamente los humanos, pero ahí no,
mujeres, bueno, pero sin embargo mi percepción puede ser otra, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho la percepción, ¿sí? De la persona que está realizando el experimento o en este caso, el conteo. Ahora bien, de todas estas respuestas en cada una de las preguntas, ¿cuál la podemos dar por certera o por correcta? ¿Sí? Acá les quiero explicar un pequeño concepto que se llama principio de la estabilidad estadística. ¿Qué es esto de principio de la estabilidad estadística? Es que cuando nosotros tenemos así diferentes respuestas, o sea, n respuestas, acá les decía que ni siquiera se puede hacer un gráfico porque todas las respuestas son diferentes. ¿Qué es lo que, qué es lo que se hace? Recuerden ustedes que la estadística siempre maneja un pequeño margen de error. Si no lo sabían, se los estoy comunicando ahora. Este pequeño margen de error, obviamente nosotros tratamos de que sea cada vez menor o que sea el más pequeño posible, pero siempre va a existir, ¿ya? Por esto que les explico, ¿no? Diferentes percepciones, es difícil el conteo, etcétera. Entonces, esto de principio de la estabilidad estadística te dice que de todas las respuestas que puedas obtener, ¿sí? De cuántas veces se ha repetido este experimento. Por ejemplo, acá tengo 66 respuestas. Eso quiere decir que 66 veces se ha repetido el experimento, ¿no es cierto? 66 de ustedes han, han realizado el conteo. Entonces, nosotros tendríamos que sacar un promedio. Obviamente 66 es muy poco para empezar, les digo, ¿no? No se deberían hacerse por lo menos más de 100 veces para poder establecer este principio de la estabilidad estadística. Establecer un promedio de todas las respuestas que ustedes tienen, incluso de los conteos de a uno, ¿sí? Y fíjense, de toditos estos deberíamos obtener un promedio. Y de cada uno de cada una de estas respuestas, obviamente vamos a obtener un resultado nada más. Y ese resultado se tendría que dar por el correcto, por el certero. Obviamente con un margen de error, sí, pero al obtener ese promedio nosotros estamos aplicando este concepto que les digo, principio de la estabilidad estadística, ¿correcto? Ahora bien, en esta otra parte que tenía que ver con las probabilidades, sí, en este caso, la probabilidad, lo correcto es obtener 50% y 50. Cada vez que tú lanzas una vez una moneda al aire, tienes dos opciones nada más. Tienes 50% de que te salga cara, 50% de que te salga escudo. ¿Correcto? Cada vez, ¿sí? Si lanzas 10 veces la moneda, como en este caso ha ocurrido, obviamente la cantidad de lanzamientos es muy poca. ¿Sí? Pero de todas maneras, acá fíjense que la mayoría de ustedes ha obtenido, y aquí también está, de que le salga eh, la mitad de las veces cara, la mitad de las veces escudo, y obviamente nos da la opción de que tenemos la misma probabilidad en ambas, ¿no es cierto? Ya sea en cara o escudo. Si ustedes realizarían este ejemplo, o bueno, este experimento 100 veces, cada vez esta brecha, ¿sí? Se va a hacer más pequeña, es decir, este porcentaje de que tenemos la misma probabilidad para ambas opciones, este 62.1%, cada vez se va a ir haciendo más grande. Cada vez vamos a cerrar la brecha, estos dos de acá abajo, y vamos a llegar hasta un 100%, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque mientras más experimentos realices, ¿sí? Más vamos a cerrar el margen de error. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros vamos a establecer este principio de la normalidad estadística o de la estabilidad estadística, ¿sí? Según lo que nos da la teoría de la estadística, ¿sí? Que en este experimento de la moneda tendríamos que haber obtenido 50% de las veces cara, 50% de las veces escudo, ¿correcto? Bien.
Habiendo dado la explicación entonces de la dinámica de la clase pasada, vamos a empezar con nuestro primer tema. Se van a fijar ustedes que estas diapositivas ya están en el Classroom, ¿sí? Ya las tienen ustedes, está en la parte del capítulo 1 como material. Bien, entonces esta clase, como es teórica, no la vamos a grabar, ¿sí? Simplemente vamos a ver las diapositivas del tema número 1, también del tema número 2, pero les repito, las diapositivas ya las tienen ustedes en el Classroom. Un poquito dentro de poco también se les va a publicar las diapositivas del capítulo 2 y también una pequeña tarea que la vamos a hacer en línea. ¿Sí? Simplemente es como para aplicar estos conocimientos que ya hemos ido viendo. ¿Ya? Bien. Déjenme poner en modo presentación para que todos ustedes lo puedan ver. Ahí está. Por favor, es muy importante, cualquier duda que tengan, ¿sí? Pueden levantar la mano, ¿sí? Para empezar, o si quieren hacer alguna pregunta. Si realmente tenemos algún problema con el audio, me van a decir, por favor. La mayoría de ustedes coinciden que creo que se escucha normal. De todas maneras, si se llegara a congelar la pantalla o realmente se escucha muy mal el audio, me avisan, ¿ya? Bien, vamos a ocultar el mensaje y comenzaremos. Bien, tenemos la introducción a la estadística, ¿correcto? Vamos a ver como antecedentes. La estadística nos dice es una ciencia que se dedica al procesamiento de información, ya sea esta numérica o literal. El resultado de esta ciencia, ¿sí? Nace de dos disciplinas, la inferencial o probabilística, cuyos principios, ¿sí? Se basan en el siglo XVII, recuerden. La inferencial o probabilística estaban en auge los juegos de azar, ¿sí? Y la determinística o enumerativa en el siglo XVIII, cuando estaban en auge los feudos, ¿no es cierto? Acá nos dice, muy importante, la estadística nace como ciencia el siglo XIX en base a estas dos corrientes. Proviene de la palabra griega statisticum collegium, que significa consejo de Estado. ¿Sí? También significa hombre de Estado o político. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los principios de la estadística se basaban sobre todo en el conteo poblacional. Como ustedes saben, les he explicado, cuando nosotros tenemos, o si ustedes imaginaban ser un señor feudal, recuerden, entonces son demasiadas cosas que tiene el señor feudal que deben ser contabilizadas. Sus riquezas en cuanto a recursos humanos, sus riquezas en cuanto a ganado, animales, ¿no es cierto? Su riqueza en cuanto a cosechas, territorio, su riqueza en cuanto a tesoros, minerales, oro, plata, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que ver con los principios de la estadística determinística o enumerativa. Ahora bien, las fases de la estadística son la fase numerativa y la fase experimental. Sí, más o menos en la misma corriente, ¿no es cierto? Inferencial determinística. El significado de la estadística. Nos dice, la estadística se puede comprender desde dos puntos de vista. El primero es técnico y el segundo es científico. Fíjense ustedes, por favor, en la parte del punto de vista técnico, ¿qué pueden observar? Observamos acá, obviamente es Excel, ¿no es cierto? Es una ventana de Excel. Acá tengo una pequeña tablita, ¿sí? Con puros números, fíjense, y acá tengo una gráfica. Entonces, cuando nosotros establecemos o reunimos, organizamos la información, la podemos presentar de estas dos maneras, a través de una tabla, a través de un gráfico. Y esa es la parte técnica, ¿sí? De la estadística. Simplemente cálculos fríos, nada más. La parte científica, fíjese que ya tengo una imagen algo abstracta, tiene que ver con el análisis, eso es lo que significa esta pequeña lupa de acá, el análisis de todas las presentaciones que yo pueda hacer, ya sean gráficas o sean tablas,
Fíjense que acá tengo unas cuantas ecuaciones, ¿sí? Métodos numéricos, me dice un proceso de la tabla, aquí tengo una integral, unas variables, x, y, derivadas, etcétera, ¿no es cierto? Si yo establezco, ¿sí? Un análisis científico a todos los datos que he recabado, fíjense por favor, si yo establezco un análisis científico, ¿sí? De todos los datos que he recabado, obviamente voy a llegar a una solución. Y esta solución, por lo general, me va a ayudar a tomar una mejor decisión. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la división de la estadística? La estadística se divide en dos grandes áreas. La primera, la estadística descriptiva o enumerativa, recuerden, tiene dos nombres. También llamada enumerativa nos dice cuyas técnicas tienen información, la organizan y la analizan para poder describirla. Entonces, fíjense, es importante los pasos que se dan. Primero, la estadística descriptiva nos dice utiliza técnicas que obtienen la información. El primer paso es obtener la información. El segundo paso es organizar la información. Y el tercer paso es analizar la información. ¿Para qué? Para poder describirla. ¿Ya? Bien. La segunda área de la estadística es la estadística probabilística, también conocida nos dice como estadística inferencial, ya que en base a la información presentada por la estadística descriptiva, sus metodologías y técnicas realizan pruebas e inferencias para tomar decisiones futuras. Ahora bien, ¿qué es esto de realizar pruebas e inferencias? Fíjense que la estadística probabilística, sin antes haber pasado por la estadística descriptiva, no existe, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque nos dice, en base a la información presentada por la estadística descriptiva, sus metodologías y técnicas realizan pruebas e inferencias para la toma de decisiones futuras. Entonces, esto está claro. En base a lo que se presenta en la estadística descriptiva, nosotros vamos a interpretar, vamos a analizar. ¿Sí? Vamos a realizar tal vez algunas pruebas e inferencias para poder tomar decisiones. Ahora bien, ¿qué es esto de inferencia? Yo sé que muchos de ustedes conocen la palabra, pero algunos no. Vamos a hacer un pequeño hincapié. Si lo conoces perfecto, si no, te explico. Inferencia no es otra cosa que suposición, ¿sí? Inferir en base a algo que estás observando, que puedes ver, ¿sí? Para establecer o suponer qué es lo que va a pasar en adelante. Y por ejemplo, nosotros, a ver, les explico algo sencillito. Por ejemplo, cada año o cada semestre yo establezco el promedio general del grupo, ¿sí? De la materia, cuando ya aprueban todos, ¿no es cierto? Termina el semestre. Y más o menos ese promedio se va repitiendo. Y no les voy a decir es exactamente el mismo, pero más o menos tengo un pequeño intervalo, así que siempre se repite. Entonces, dada mi experiencia, ¿sí? O dados los datos de semestres pasados, ¿sí? Yo puedo suponer, puedo inferir que este semestre y el siguiente semestre voy a tener el mismo promedio del grupo. ¿Sí? Entonces, fíjense, inferir es en base a datos que tú estás observando, que puedes ver, ¿sí? Que has analizado ya, que has obtenido. Puedes suponer o puedes inferir lo que va a pasar en el futuro. A eso se refiere con estadística inferencial, ¿ya? Muy bien. Población y muestra. El término población para la estadística tiene un significado más complejo que el convencional. Yo sé que ustedes piensan en población y me van a decir, es el conjunto de personas de una región o país, ¿sí? Obviamente, sí, nuestra población, la población de Bolivia, todo el mundo, y yo concuerdo, digamos, en ese pensamiento, es lo que significa población, ¿no es cierto? Pero estadísticamente hablando, este término tiene un significado
un poco más amplio. ¿A qué me refiero con amplio? Fíjense acá, la población, nos dice, esta es la definición estadística, es el conjunto de datos con características similares, tal cual. Simplemente es esto, la población es el conjunto de datos con características similares. Ahora bien, un poquito vamos a romper el paradigma de que una población solamente puede estar conformada por personas, porque en realidad una población puede estar conformada por cualquier ítem de cualquier naturaleza. ¿A qué me refiero? Yo les podría hablar, por ejemplo, no sé, de la población de gatos de Cochabamba. Les podría hablar de la población de árboles maderables eh, que tenemos en en el Tunal, ¿sí? Les podría hablar, no sé, de la población de, ya sé, de insectos o de moscas, no sé, por decirles algo, ¿no? Que existe en una casa, ¿ya? O de hormigas, si quieren. Les podría hablar de la población de celulares, ¿sí? Del municipio de Quillacollo. ¿Se dan cuenta? O sea, no estamos hablando solamente de personas. Obviamente también les puedo decir, la población de mujeres de La Paz, ¿sí? Siendo un poco más selectivos, les podría hablar de la población de personas con capacidades diferentes de Montero, ¿ya? Entonces, fíjense y dense cuenta que se pueden establecer diferentes tipos de poblaciones y nosotros delimitamos esas poblaciones. Porque yo ahora les estoy hablando de muy chiquito, ¿no es cierto? Les podría hablar, no sé, la población de relojes mm, del mundo. Imagínense, ni siquiera les estoy dando marca, ¿no? O la población de automóviles de, de Iquique o del Sofri. No sé si algunos de ustedes conocen la zona franca de Iquique, ¿no es cierto? Del Sofri, por donde entran ahí. Entonces, son diferentes naturalezas. Rompan ese paradigma de que una población, estadísticamente hablando, solamente es de personas. No, puede ser de cualquier cosa, de lo que estemos estudiando, ¿correcto? Muy bien. Habiendo establecido entonces este concepto, se menciona, la población puede ser finita si cuenta con menos de 500.000 elementos y se considera infinita si contiene más de 500.000 datos. Ya entonces, si estamos hablando de 500.000, no sé, la población de estudiantes de la San Simón será finita, infinita. No sé, tarea para la casa, averigüen cuántos estudiantes hay en la universidad. No solamente les estoy diciendo de nuestra facultad o de nuestra carrera, no, de la Universidad Mayor de San Simón, ¿ya? Entonces me dicen si tenemos una población finita o infinita. Los elementos de la población se llaman parámetros. Los elementos de la población no son otra cosa que los datos que tienes, ¿sí? Pero si estamos hablando de población, son parámetros. Ahora bien, ¿qué es la muestra? La muestra es el conjunto de datos con características similares. Fíjense que hasta ahí tenemos exactamente el mismo concepto de población. Recordemos, la población es el conjunto de datos con características similares, punto, ¿no? Y la muestra nos dice, es el conjunto de datos con características similares que son parte representativa de la población, ¿correcto? Entonces, una muestra es una parte representativa de la población, obviamente con características similares. Ahora bien, los elementos de la muestra se llaman estadígrafos. Esto de parámetros y estadígrafos son tecnicismos de la estadística, ¿ya? Pero al final de cuentas, en ambos casos son datos nada más. Los datos de la muestra son estadígrafos. Los datos de la población son
parámetros. Ahora bien, ¿qué es esto de la diferencia o cómo yo podría diferenciar entre población y muestra? Bien, eh, hay un pequeño ejemplo que por lo general, les repito, es bastante fácil de entender, ¿no es cierto? Imagínense ustedes en sus casas, a esta hora me imagino que están preparando el almuerzo, ¿no es cierto? Entonces, acá en Cochabamba nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, de que todo tiene que estar bien preparado, etcétera. Somos muy apegados a la buena comida, etcétera. Sí, tradicional. Perfecto. Muy bien, la persona, o tal vez uno mismo que está preparando el almuerzo en casa, cuando prepara una sopa en la casa, por lo general, ¿sí? Nosotros no estamos acostumbrados, o sea, la costumbre boliviana no está tanto acostumbrada a seguir la receta, ¿no es cierto? Uno cocina como que experimentalmente, instintivamente. ¿A qué me voy? Imagínense ustedes que la sopa es toda su población. Sí, imagínense que la sopa es toda su población. Y si ustedes están preparando esta comida, obviamente quieren que salga lo mejor posible, van a tomar una cuchara cuando ya esté por estar lista más o menos, ¿no es cierto? Van a sacar una pequeña porción, una pequeña partecita y van a probar, ¿no es cierto? Esta pequeña actividad que ustedes están haciendo les va a decir que al probar esa cuchara de sopa, les va a dar mucha información acerca del resto de la sopa, ¿no es cierto? Va a decir, no sé si está salada, si le falta sal, si todavía no está bien cocida, no sé. Entonces, vamos a poder obtener mucha información. El hecho de que nosotros saquemos una cucharada de sopa, la probemos, estamos probando la muestra de la sopa, ¿sí? Entonces, esa pequeña partecita, esa pequeña cucharada, es esa parte representativa de la población, que te va a dar mucha información acerca de qué, de toda la población, ¿no es cierto? Porque para poder hacer el análisis, tú no te has tenido que tomar toda la olla de la sopa para ver cómo estaba, ¿no es cierto? Simplemente has tenido que probar una cucharada, nada más. ¿Correcto? Entonces, recuerden ustedes, la diferencia entre población y muestra es que ambas son un conjunto de datos con características similares, pero la muestra es una parte representativa de la población. Muy bien, continuamos. Las características de la población y de la muestra. Los elementos o datos de la población y muestra pueden ser de dos tipos. Cualitativos, que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Llamados atributos, que son literarios, que son palabras, y cuantitativos, llamados variables, que son numerales, números. Ahora bien, técnicamente hablando, atributos y variables, ¿ya? Para estadística. ¿Qué es esto de atributos y variables? Los atributos son las características cualitativas que tienen que ver con análisis de, no sé, de frases, de palabras, literarios, ¿ya? Y los cuantitativos, las variables, tienen que ver con números, ¿correcto? Ahora fíjense, acá tengo dibujada una botella, vamos a hacer un poquito más grande, ahí está, de la cual se están observando diferentes características, ya sean estas cualitativas o cuantitativas. Ahora bien, ustedes me van a ayudar un poco. Voy a observar los mensajes y les voy a hacer algunas preguntas, por favor, ¿ya? Les pregunto, la forma, ¿sí? Sí, la forma sería una característica cualitativa o cuantitativa, es decir, estaríamos estudiando un atributo o una variable. Cualitativa, ¿no es cierto? Correcto. Obviamente la forma, acá no tenemos una forma geométrica para poder explicar, ¿no? Pero una forma de botella, listo. La temperatura, ¿sí? ¿Será una característica cualitativa o cuantitativa?
Cuantitativa. cuantitativa. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si me pongo a pensar en la respuesta, ¿sí? Es más, fíjense acá el color, que es este color medio púrpura, obviamente es una característica cualitativa, ¿no es cierto? Porque si te pones a pensar en la respuesta de lo que estamos estudiando, acá hay donde se ha mencionado forma, temperatura, color, coincidimos en que la forma y el color son características cualitativas. Pero ¿cómo? Para las personas que no nos estamos dando cuenta todavía, el color, sí, si te pones a pensar en la respuesta, es púrpura, no es un número, ¿no es cierto? Podría ser, no sé, café, negro, blanco, etcétera. La temperatura te va a dar la respuesta a un número, ¿correcto? No sé, 8 grados, 3 grados, 5 grados. Sí, un refresco obviamente te da la sensación o te da el pensamiento de que tiene que ser algo frío, ¿no? Refrescante. Lo mismo para el peso, ¿sí? La textura, obviamente, una cualitativa. El sonido será una característica cualitativa o cuantitativa. No hay respuestas. Cualitativa, me dice. ¿Nadie más? Cualitativa, dice. Cuantitativa. Ya Cuantitativa. tenemos un poco no sé, de Cualitativa. discrepancia, ¿no es cierto? Cualitativa, cualitativa. Depende. A ver, ¿en qué se mide pues el sonido, chicos? Recuerden. Decibeles. Decibeles, correcto, es una Cuantitativa. cuantitativa, ¿sí? Es una variable. No sé, les repito, cuando tengamos duda, pónganse a pensar en la respuesta. El sonido, no sé, el sonido va a ser grande, pequeño, ah, blanco, negro. El sonido obviamente se mide en decibeles, ¿sí? Nosotros, futuros ingenieros, tenemos que saber en qué se mide el sonido, ¿ya? Entonces, obviamente son decibeles, hertz, pues, ay, es frecuencia. Ya no importa, no vamos a entrar en detalles. Decibeles, ¿ya? Entonces es cuantitativa. Muy bien. Sigamos. Tenemos características de población y muestra. Para empezar, hemos visto los atributos. Estos nos dicen características cualitativas cuya notación conlleva las primeras letras del alfabeto. Ahora, esto es simplemente la notación. Sí, recuerden ustedes un poquito cuando, cuando estaban en sus primeros cursos, primero básico, no sé, desde kinder creo que ya ahora se lleva, segundo básico. Recuerden ustedes que les hacían dibujar conjuntos, ¿no es cierto? Y redondito, con, no sé, números adentro, letras, etcétera. Pero también la notación, si se la quería hacer en llaves, entre llaves, es muy parecida a la notación que debemos utilizar para atributos y también para variables. Esto se lleva entre llaves. Y obviamente tienes que darle un nombre, ¿no es cierto?, al conjunto, que por lo general es una de las letras del alfabeto. Ahora bien, si estamos hablando de atributos, son con las primeras letras del alfabeto en mayúsculas. Ahí tengo los ejemplos, A, B, C en mayúsculas, ¿no es cierto? Y sus cualidades o modalidades, es decir, ya los colores, por ejemplo, si estamos hablando de los colores, ese sería el atributo colores, no sé, de la botella, que sería el conjunto B, por decirles, de botella. Y sus cualidades o modalidades, si tenemos botellas de diferentes colores, serían, no sé, rojo, azul, blanco, negro. Cada uno de esos, ¿sí? Cada una de esas serían sus cualidades o modalidades. Y estas deberían estar denotadas por las primeras letras del alfabeto. Obviamente tiene que coincidir con el nombre que le has puesto. En este caso sería B, pero minúscula, acompañadas de un pequeño subíndice. ¿Sí? Acá tengo el ejemplo A sub 1, A sub 2, A sub 3. De lo que les estábamos hablando de la botella sería B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y cada uno de esos sería un color, ¿no es cierto? A sub 1 blanco, A sub 2 negro, etc. Simplemente esa es la notación, ¿ya? Los atributos, nos dice, puede ser de tipo nominal u ordinal. ¿A qué se refiere esto de nominal u ordinal?
Fíjense en los ejemplos. Acá claramente me está dando el grado, ¿no es cierto?, de un policía. No sé si será de la Policía Nacional, pero de Bolivia quiero decir, pero acá tengo claramente los grados, ¿no es cierto? Y acá tengo justamente colores y tonos de cabello, ¿sí? Y es que tengo diferentes tonos de cabello. Pero hay una diferencia entre estos dos ejemplos. Ambos son atributos, porque acá los cargos, ¿sí? Obviamente no van a ser cargo uno, cargo 2, cargo 3. No, no es cierto. No sé, estarán pues acá los soldados, los cabos, los tenientes, teniente coronel, mayor, no sé, X. Y acá tengo los colores, ¿sí? Rojo, café, rubio, negro, no sé, diferentes colores y tonos además. Ambos son atributos, pero la diferencia, ¿sí? Entre estos dos es que el primero debe respetar un orden, ¿sí? Si tú estás enlistando, por ejemplo, los cargos jerárquicos de la Policía Nacional de Bolivia, no podemos poner, pues, primero soldado y después comandante general, ¿no es cierto? No, ¿sí? Debemos respetar los cargos, ¿sí? Uno por uno, ya sea en orden ascendente o descendente. Pero si estamos hablando de los colores de los cabellos, no interesa cuál mencionas primero, ¿correcto? Primero podría decir rubio, después podría decir café, o primero podría decir, no sé, rojo y después negro. ¿Sí? No nos interesa el orden, pero cuando nos interesa el orden es un atributo ordinal, ¿correcto? Todos los atributos pueden ser de tipo nominal, no nos interesa el orden, o de tipo ordinal, sí nos interesa el orden, ¿ya? Muy bien. Las características de la población y muestra en cuanto a variables. Las características cuantitativas, nos dice, cuya notación conlleva ahora las últimas letras del alfabeto en mayúsculas, ¿ya? Los atributos, las primeras letras del alfabeto. Las variables, las últimas letras del alfabeto. Y de la misma manera, el nombre, sí, va a estar, bueno, el estudio en realidad, la variable va a estar denotada por una letra del alfabeto de las últimas, pero en mayúscula, ¿sí? Y sus valores van a estar denotados por las últimas letras del alfabeto en minúsculas y acompañadas de un subíndice, ¿sí? En este caso les puedo dar el ejemplo de las edades. Si nosotros estamos estudiando, no sé, las edades de los estudiantes del grupo de estadística 1, eh, la notación para esta característica cuantitativa le pondremos Z, ¿sí? Edades de los estudiantes es Z. Y cada una de sus edades, ¿sí? Las diferentes, qué sé yo, ustedes deben estar por 17, 18, 19, 20, etcétera, etcétera. Cada una de esas estaría acompañada de una letra, ¿sí? En este caso Z sub 1, Z sub 2, etcétera, que denote cada una de sus edades, ¿correcto? Ahora bien, nos dice, las variables pueden ser de tipo discreto o tipo continuo. Ejemplo, fíjense que aquí tengo los números de Viva Tigo Entel de Bolivia y acá tengo la primera numeración, ¿sí? Más o menos esta es la codificación que ellos llevan. Ahora obviamente son muchas más. Esta es una imagen inicial, a un principio, como era. Los Entel por lo general empiezan así, 71, 72, 73, 74, 67, 68. Los Viva empiezan 70, 79, 60, 65. Los Tigo empiezan 75, 76, 77, 78, 69. ¿Ya? Les repito, ahora tienen muchos más, pero esto es para empezar. Y fíjense, aquí obviamente vamos a completar cada uno de estos números a 8 dígitos, ¿correcto? Y acá en el lado derecho ustedes pueden observar el primer personaje acá que está agarrando un termómetro, ¿sí? Un termómetro. Y acá
está agarrando otro personaje una regla, ¿no es cierto? Obviamente ambos instrumentos, ambas herramientas nos sirven para medir, pero hay una diferencia en el estudio primero y en el segundo. Fíjense ustedes, y tampoco se pueden imaginar de que en algún momento dado ustedes tengan un número de celular que sea con decimales, ¿no es cierto? No se puede. Sí o sí tiene que ser un entero, si no, no es número de celular, ¿verdad? Pero si estamos tomando la temperatura corporal que ahora en todo lado para el ingreso no, nos piden, ¿no es cierto? O nos toman la temperatura, que tiene que ser una establecida, ¿no es cierto? Más o menos por los 36,2, 4, 3, no sé. Y si estamos un poquito más allá de 37, ya tenemos que considerar temperatura, pero establecen decimales, ¿sí? Lo mismo cuando estamos midiendo con una regla, ¿sí? Tenemos centímetros y tenemos milímetros, ¿ya? Entonces, fíjense que hay algunas cosas que sí admiten decimales o quebrados también podría ser. Eso es una variable continua, cuando los resultados admiten decimales. Y una variable discreta, ¿sí? Es cuando todas las características, o bueno, tal vez alguien se puede poner a pensar, pero ¿qué pasa si tengo una temperatura así, no sé, 37,00? ¿Qué pasa si tengo una medición que son 5 centímetros exacto? Es un entero, ¿correcto? Es un entero. El conjunto de variables continuas puede admitir números enteros, porque es sencillo, le pones coma cero y ya está, tiene un decimal, pero obviamente se sobreentiende, ¿no es cierto? Por lo general no se lo coloca. Puede admitir, pero el conjunto de variables, ¿sí?, discretas no admite ningún dato con decimales. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos un conjunto de datos que todos son enteros, imagínense, y uno de los resultados le sale con decimal, ya no puedes llamar a ese conjunto de datos como variable discreta. Tendría que ser un conjunto de variables con datos continuos, ¿ya? Entonces, simplemente esto como aclaración para ustedes. Bien, para terminar, definición de estadística. La estadística, me dice, es la herramienta o instrumento auxiliar utilizada en todas las ciencias para el desarrollo de métodos, procedimientos y normas que faciliten la comprobación de proposiciones planteadas teóricamente. Fíjense qué compleja la definición, pero sin embargo, obviamente es una herramienta o instrumento auxiliar, nos dice, que nos va a servir de apoyo, ¿sí? Para realizar, para desarrollar algunos procedimientos que se necesiten para comprobar, ¿sí?, algunas proposiciones, ¿ya? Entonces, recuerden también ustedes que este grado de error que siempre va a tener la estadística, porque recuerden que la ciencia es que la estadística es una ciencia, pero es una ciencia con un margen de error, ¿ya? Que maneja ese margen de error, mejor dicho, ¿sí? Y no sé si hasta acá tuvieran alguna duda, alguna pregunta. No creo, ¿no? Antes de pasar al tema 2, que también ya está publicado para ustedes, se les ha publicado, por favor, esta tarea, ¿sí? Que son los ejercicios de aplicación del capítulo 1, ¿ya? Estos ejercicios, por favor, les repito, esto ya lo tienen ustedes. No es que lo tengan que resolver y presentar, esto es simplemente para que ustedes practiquen, ¿ya? Entonces se los estoy dejando, esto ya está publicado en el Classroom. Imagino que debe estar por acá. Tenemos nuevo contenido, ya están las diapositivas y aquí está, fíjense, los
los ejercicios para el capítulo 1. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Simplemente se pueden anotar, ¿sí? Y tienen que responder cada una de estas instrucciones, ¿ya? Pero repito, esto no es para presentar, esto es para que ustedes practiquen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La siguiente clase, que es el día jueves, ¿ya? Vamos a ir revisando cada una de las respuestas en clases, ¿ya? Pero necesito que todos ustedes ya tengan resuelto. Lo pueden, no sé, se pueden imprimir la hojita y pueden anotarse con lapicito acá las respuestas o directamente en su cuaderno si gustan, no hay problema. Pero no es para presentar, esto es simplemente para practicar y la siguiente clase lo vamos a revisar conmigo, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la segunda parte, el segundo capítulo, así son muy puntuales, muy cortitos, es el método de recolección de datos, ¿ya? Las diapositivas también ya las tienen. Bien, veremos. La recolección correcta de datos. Recordemos un poquito, por favor, les había mencionado que la estadística descriptiva tiene 3 pasos. El primero es las técnicas para poder obtener la información, ¿no es cierto? Las técnicas de recolección. El segundo paso es organizar esa información y el tercer paso es analizar esa información. Entonces, este sería el primero, ¿sí? La recolección correcta de los datos es de suma importancia, nos dice, para la estadística, ya que se requieren datos confiables y precisos. ¿A qué se refiere con esto de confiables y precisos? Los datos confiables, ¿sí? Son aquellos que no son inventados. Muchas veces, lamentablemente, cuando se realiza una encuesta, y recuerden ustedes, porque para hacer sus tesis a veces van a tener que realizar sus encuestas, es difícil la obtención de los datos, es difícil realizar el trabajo de campo para poder obtener la información, porque son encuestas obviamente que se necesitan realizar, no sé, pues 150 veces, a veces 200 veces necesitas esa cantidad de respuestas que es difícil obtener. Y algunas veces optamos por agarrar y no sé, inventar las respuestas. Imagínense qué error garrafal de inventarse respuestas. No sé si tal vez alguna vez ustedes han visto o de su compañero que ni modo me voy a inventar las respuestas. El peor error que pueden cometer. ¿Por qué? Porque todo ese estudio no tiene base. Los resultados de ese estudio no son reales, ¿sí? Si en base a eso quieres demostrar algo, no, no tiene ningún fundamento, no te sirve de nada haber hecho ese estudio, si te vas a inventar los resultados, ¿ya? Entonces a eso se refiere que estos datos deben ser confiables, obviamente tienen que reflejar, ¿sí? La verdad de lo que estás analizando. ¿A qué se refiere con precisos? Que deben ser al punto, ¿sí? Cuando se refiere a estos datos, sí que tienen que ser precisos, tienen que tener, pues, aparte de su confiabilidad, tienen que tener un resultado que como estoy manejando un grado de error, ¿sí? Tengo que establecer puntualmente y con sus decimales el resultado final, ¿ya? ¿A qué me refiero? Los datos confiables, todo el conjunto de datos que vamos a obtener. Pero cuando, por ejemplo, yo les decía, vamos a obtener un promedio de toda esa información que acabamos de sacar, si yo establezco un promedio mal sacado, no estoy dando un dato preciso. Si yo establezco un promedio y no sé redondear bien, ¿sí? Y no sé, le redondeo al entero, no estoy otorgando un dato preciso, ¿no es cierto? Entonces, a eso se
refiere. Y por si acaso es muy importante, haremos un pequeño paréntesis en esta parte, en esto de datos precisos. Yo sé que muchos de ustedes han aprendido a redondear, eh, ya sea en el colegio, en la escuela, no sé, tal vez acá algún docente les ha establecido las reglas del redondeo. Es importante que sepamos redondear, chicos. Sí, tenemos a veces, yo veo todavía en algunos resultados de preguntas que hago, que no saben redondear con el punto 5. Muchos de ustedes deben saber, está bien, pero muchos de ustedes tal vez se han olvidado, ¿sí? O no hemos aprendido, ¿sí? Ahora les insto, por favor, a que recuerden un poquitito, de todas maneras, cuando estemos realizando los ejercicios y tengamos la situación de un resultado con punto 5 y se requiera redondear, yo les voy a hacer el análisis y les voy a explicar punto por punto cómo se debe hacer. Pero es importante, por favor, datos precisos. La estadística, les recuerdo, es ciencia que trabaja con un grado de error, ¿sí? Y mientras no tengamos nosotros los resultados o los cálculos precisos, exactos, más grande va a ser nuestro grado de error. Y eso no nos podemos permitir en la estadística. ¿Ya? Bien. Entonces, continuando. Existen, nos dicen, varias técnicas de recolección de datos que dependiendo de la clase de elementos que se tiene, la metodología de procesamiento y lo que se quiere obtener, se debe escoger cuidadosamente con cuál técnica se debe trabajar. Entonces, hay muchos factores, ¿no es cierto?, que van a incidir. Nos dice la clase de elementos, ¿sí? La metodología del procesamiento y lo que se quiere obtener, ¿sí? El resultado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escoger con cuál de las técnicas trabajar. Por ejemplo, tengo dos imágenes en la cual se está realizando, me imagino, una encuesta claramente en la segunda, ¿sí? Y en la segunda o en la primera simplemente se está resolviendo un pequeño cuestionario, ejercicio, no sé. Los tipos de datos, nos dice. Existen dos tipos de datos, los datos que son puntuales y los datos que son periódicos. Fíjense en las imágenes de los datos puntuales. En el primero claramente tengo un eclipse, ¿no es cierto? En el segundo tengo una lluvia de estrellas. ¿A qué se refiere esto de datos puntuales? ¿Qué tiene que ver con las imágenes? Estos estudios, chicos, es cuando ustedes no tienen la oportunidad de volver a obtener la información. Por ejemplo, si nosotros en el primer caso estamos analizando o estamos tomando el tiempo de, de que transcurre desde que empieza el eclipse hasta que termina, ¿sí? Y no sé, nos hemos descuidado y no nos hemos fijado bien la hora, el eclipse no va a volver a pasar para que nosotros tomemos ese dato, ¿no es cierto? La lluvia de estrellas va a pasar y va a tener que pasar muchísimo tiempo para que vuelva a pasar una lluvia de estrellas o un eclipse para que volvamos a poder tomar este dato, ¿correcto? Entonces, esos son los datos puntuales. Los datos periódicos, fíjense que acá tengo un censo, ¿sí? El censo, por si acaso, en Bolivia se lo debería realizar cada 10 años. Sin embargo, bueno, esta brecha no ha sido así últimamente, no se ha realizado un censo frecuente cada 10 años. Bien, de todas maneras, es un dato periódico que se lo debería obtener cada 10 años. En el segundo ejemplo, fíjense, tengo una tabla de la medición de emisiones vehiculares por ciudad y tipo de combustible. Fíjense, tengo de los años desde 1998 hasta el 2003 de diferentes ciudades, ¿sí? Y tengo las emisiones de los autos que son a gasolina, vehículos a diésel y también a gas natural, ¿correcto? Entonces, estas son las emisiones vehiculares por ciudad y por combustible. Entonces, esto fíjense que se ha tomado anualmente, ¿sí? Y por ciudad además.
Fíjense que en el 99 se ha realizado en Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, ¿ya? El 2003 en Potosí, Cochabamba, Tarija, pero son datos anuales, ¿sí? Que los podemos repetir, que se los puede tomar periódicamente, a eso se refiere, ¿ya? Fuentes de datos. Existen dos fuentes de datos, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. En las fuentes primarias podemos ver en la primera imagen la observación científica. Fíjense, esta persona o este investigador está observando, ¿sí? ¿Cómo observa el globo este animal? El primero, obviamente, es un ejemplo de observación simple, pero en el que está observando el investigador, está analizando tal vez un comportamiento. Es una observación científica con algún fundamento, me imagino, porque acá, o con algún propósito, porque en el primero, en la observación del animal, no tiene ningún propósito, simplemente es una observación simple, ¿ya? En el segundo se está realizando una entrevista, ¿sí? Se mantiene una conversación entre el entrevistado y el entrevistador, ¿sí? Acá tenemos incluso un panel tal vez de preguntas. En la tercera imagen tenemos simplemente un cuestionario, ¿no es cierto? Una encuesta tal vez que se está resolviendo. Y en la última, un experimento. ¿Ya? Entonces, todas estas son ejemplos de fuentes primarias. Fuentes secundarias. Los libros, la televisión, el internet, aquí falta la prensa, la radio, ¿sí? No sé, revistas, panfletos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria? La fuente primaria es cuando tú obtienes la información de manera directa. Fíjense, si tú estás observando, ¿sí? Vas a obtener un resultado. Si tú estás entrevistando, tú tienes la información de primera mano, ¿correcto? También en el cuestionario estás recabando la información de primera mano. En el experimento estás observando las reacciones, qué sé yo, de primera mano. Pero una fuente secundaria va a haber alguien más que hizo cualquiera de estas técnicas, que utilizó cualquiera de estas técnicas y te las está presentando a ti en un libro, te las está transmitiendo por la televisión o simplemente las publica en internet. ¿Sí? Y tú estás recuperando esa información de alguien más que realizó el análisis directo, ¿no es cierto? Intermediario. Esa es la diferencia entre fuente primaria y fuente secundaria. Las fuentes primarias te dan la información de manera directa y las fuentes secundarias te dan la información a través de un intermediario. Muy bien, veremos algunas de las que hemos mencionado. La observación es una forma de recolección de datos que utiliza los sentidos para reconocer y registrar comportamientos, ya sea de personas, animales, objetos, etcétera. Fíjense que está de otro color los sentidos. Porque si bien se llama la observación, lo primero que piensas en que voy a ver algo, voy a observar, así como está acá, nos dice, utiliza todos los sentidos. Tú puedes realizar esta técnica a través del sentido del gusto, por ejemplo, en una degustación, ¿sí? Qué sé yo, nos dan ahí diferentes sabores de helado y simplemente tienes que decir cuál te gustó más. Y eso no lo vas a hacer observando, lo vas a hacer probando cada uno de los helados, ¿no es cierto? Y vas a utilizar el sentido del gusto. Lo mismo utilizando el sentido del oído, tal vez el tipo de música que nos gusta, eh, con el tacto también, ¿correcto? Y así utilizando todos los sentidos, ¿ya? Ahora bien, elementos de la observación. Puede ser la unidad a observar, la población y la metodología. Es decir, la unidad a observar es qué es lo que estás observando, ¿no es cierto? La población, a quiénes vas a observar y la metodología, de qué manera
los vas a observar, ¿correcto? Muy bien, esos son los elementos de la observación. Las clases de observación, su clasificación utiliza distintos procedimientos, nos dice, y adopta modalidades diferentes. Por ejemplo, acá se mencionan algunos. Según el número de elementos observados, este puede ser parcial o exhaustiva. Acá quiero explicarles, por favor. Según el número de elementos observados, podrías hacer una observación parcial si es que estás observando una muestra o exhaustiva si es que estás observando una población. Por ejemplo, cuando se realiza el conteo del censo, no se realiza simplemente a una parte de la población, ¿no es cierto? Cuando se realiza un censo es a toda la población. Entonces, esta clase de observación es exhaustiva. ¿Ya? Bien, también existe la clasificación de la observación según su estructuración. Puede estar estructurada si es de manera sistemática o no estructurada si es de manera simple. Ya como les decía, la diferencia, por ejemplo, acá en la observación, esta es una estructurada, ¿no es cierto? Y esta es una simple, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. La participación del observador puede ser participante o no de la observación, es decir, del grupo que está siendo observado, el observador, el investigador puede formar parte también, ¿sí? Para dar un resultado más. O puede no formar parte de este grupo. Según el número de observadores, puede realizarse una observación con un observador individual o un equipo de observadores. Sobre todo, por ejemplo, cuando se realiza la investigación, no sé, en la fauna o en la flora, me refiero a los biólogos, tienen su equipo, ¿no es cierto?, de investigadores, donde es un grupo de personas o de investigadores que realiza el estudio, ¿correcto? O puede ser simplemente una persona, ¿sí? Individual, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la observación? Es que la observación es la técnica de recolección de datos, ¿sí? Más fiable. ¿Por qué lo estás observando? Uno como observador obtiene la información de primera mano, ¿sí? Las desventajas es que podría llegar a ser un poco costoso, obviamente, y también de que los resultados podrían sufrir tal vez alguna interferencia, ¿sí? Eh, por el investigador, ¿sí? Tal vez el investigador queriendo demostrar algo podría llegar consciente o inconscientemente llegar a forzar algunos resultados que no serían los más eh, confiables, ¿no es cierto? Es el mismo ejemplo que les estoy dando a ustedes cuando realizan sus encuestas, sus estudios para sus tesis. A veces no encuentran ustedes o no pueden llegar a realizar todo el trabajo de campo y optan por inventarse respuestas, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las grandes desventajas de la observación. La entrevista. Esta forma de recolección de datos utiliza, nos dice, una conversación directa entre el entrevistado y el entrevistador. Los tipos de entrevista puede ser estructurada si es que tú ya tienes un tema de conversación o preguntas estructuradas a la pregunta a la respuesta, ¿sí? O no estructurada. Simplemente se da un tema global, general, y se empieza a discutir, a realizar una conversación, ¿sí? Normal, y de la cual, según lo que se va obteniendo, se va anotando los resultados o se va recabando la información. Las ventajas de la entrevista, nuevamente, es que es una fuente de datos que es directa, ¿no es cierto? Es una fuente primaria. Las desventajas es nuevamente que como entrevistador, ¿sí? Nosotros podemos incidir en las respuestas de nuestro entrevistado. Imagínense ustedes que estamos, no sé, queremos poner al público un nuevo sabor o un nuevo juguete, no sé, imagínense. Pero al hacer nosotros nuestra investigación, optamos por un grupo y en el cual le decimos, no sé, tal opción te ha parecido mejor, tenemos estas tres opciones,
y podríamos incidir en la respuesta. Que soy la opción C es la que más te ha gustado, ¿verdad? La opción C es ¿qué te ha parecido? Es la que hemos elaborado más, no sé. Entonces podrías incidir en la respuesta, ¿ya? Entonces esa es una de las desventajas de la entrevista. El cuestionario. En base a una boleta de preguntas nos dice escrita en la cual no existe una conversación entre el encuestado y el encuestador, ¿ya? Obviamente la gran ventaja del cuestionario o la encuesta es que podemos llegar a una población bastante grande, ¿sí? Imagínense ahora que se opta también por las encuestas digitales, entonces ya realmente podemos llegar a una cantidad de respuestas bastante significativa, ¿no es cierto? Otra de las ventajas del cuestionario es que no es costoso, ¿sí? A diferencia de las otras que podrían llegar a ser muy costosas, el cuestionario o la encuesta no es costoso. Tampoco va a ser moroso, ¿sí? Si es que, les repito, podríamos realizar la encuesta de manera digital, no va a llegar a ser morosa. Las desventajas es que en las encuestas o en los resultados de estas boletas podríamos obtener respuestas en blanco o podríamos obtener eh, cuestionarios a medio hacer, ¿no es cierto? O podríamos obtener encuestas mal respondidas, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a incidir en el resultado final, ¿ya? Esa sería la desventaja del cuestionario, la encuesta. Y finalmente el experimento nos dice demuestra o corrobora una hipótesis. Requiere condiciones específicas y muchas veces realizado en laboratorios simulando distintas situaciones y analizando reacciones y o comportamientos. ¿Cuáles son los elementos del experimento? Son la teoría, ¿sí? El procedimiento y los materiales a ser utilizados. Bien, los tipos de experimentos pueden ser determinísticos si existe un único resultado posible. En este caso les puedo dar el ejemplo que si ustedes están midiendo la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Todos ustedes saben que es un cálculo específico, ¿no es cierto? Determinístico, ¿por qué? Porque todos tenemos que obtener el mismo resultado. Y aleatorio, el tipo de experimento, cuando se necesita una cantidad considerable de resultados para observar un promedio o una tendencia. Justamente en estos tiempos que estamos viviendo, cuando a nosotros nos presentan cada día la cantidad de contagiados, ¿no es cierto?, del virus que tenemos, se establecen tendencias, ¿cierto? Ahorita nos dicen estamos en el pico de la tendencia del contagio, estamos en un momento estable, ¿no es cierto?, de la cantidad de contagios o han disminuido la cantidad de contagios. Justamente estamos observando en este caso una tendencia. Este tipo de experimento sería un experimento aleatorio. Ahora bien, en cuanto a ventajas, nuevamente es uno de los experimentos, el experimento es una de las técnicas en las que nosotros obtenemos información de primera mano, ¿ya? Las desventajas es que podría llegar a ser muy costosa. Si nos dice que se tienen que dar o se tienen que establecer muchas veces situaciones dentro de los laboratorios, esto podría llegar a ser moroso uno y también muy costoso, ¿ya? Bien, entonces con esto habríamos terminado estas técnicas de recolección de datos. Bien, no sé si hasta acá tuvieran alguna pregunta, alguna consulta. No creo, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora es de que les voy a dejar un pequeño cuestionario que son datos personales. Fíjense ustedes, acá les estoy mostrando en pantalla el cronograma que tenemos académico. Nosotros estamos ya iniciando lo que son las mesas. Muchos de ustedes
recién tal vez se van a inscribir después de las mesas cuando se vuelva a abrir el sistema, ¿sí? Entonces acá fíjense que todavía tenemos algunas inscripciones y necesito saber la información de todos ustedes, ¿ya? Les voy a dejar entonces un pequeño cuestionario, ¿sí? Que se llama datos personales, simplemente es para que ustedes lo puedan rellenar. Esto es hasta el día de mañana, va a estar abierto. Además de eso, recuerden por favor realizar los ejercicios y hasta el día jueves, ¿sí? Hasta el día jueves que lo vamos a revisar. Les recuerdo, esto no es para que ustedes lo presenten, ¿ya? Muy bien, chicos. Si no tenemos ninguna duda, ninguna consulta, Licenciada, una pregunta. sí, adelante. Sobre auxiliatura, ya sabe si hay algún auxiliar? Tengo entendido que sí se está estableciendo los auxiliares, pero todavía no tengo el nombre, ¿ya? Esta semana me imagino que ya se van a terminar de ver o de resolver las convocatorias, etcétera, y ya nos van a dar los nombres. Pero en cuanto yo ya tenga el nombre y me voy a contactar con esta persona, ya les voy a pasar también el dato, el contacto y su código para el Claro. Sí, no se preocupe. De todas maneras, háganme recuerdo el siguiente jueves para ver que les pueda pasar ya la información tal vez. ¿Ya? Ahora sí, chicos. Licenciada, Una gracias. pregunta. Muy bien. Eso sería. Disculpe, A ver, tengo una duda por ahí. sí, disculpe, Inge. Para los que nos inscribimos recién este fin de semana, ¿podría repetirnos, por favor, cómo va a ser la forma de calificación de la materia? Ah, sí, claro. A ver, de todas maneras, esto está, y ahora que estamos viendo en pantalla, esto está publicado. Aquí dice una partecita en su Classroom que dice Plan Global. En esta parte del Plan Global, te va a aparecer, ahí está. Tenemos los temas, el horario y aquí está la parte de evaluación, donde está explicado, ¿no es cierto? Acá están las fechas incluso tentativas, debo decir, del primer, segundo parcial. Y aquí está la forma de evaluación, ¿no? Nuestro examen, nuestra práctica y también el puntaje extra que ustedes puedan obtener por realizar algunos ejercicios en clase o bueno, como la dinámica de la anterior clase también, ¿ya? Eso sería, chicos, eso está publicado ahí. También tienen acá su bibliografía, todo. ¿Alguna duda más? ¿No? Bien. Ahora sí, chicos, entonces acá nos detendremos en el avance. Recuerden que tienen tarea y nos estaríamos reuniendo el siguiente jueves. Por favor, vayamos abandonando la sala. Que tengan buen día. Dice, a la mujer se fue. Dice, Sí, dime, te escucho. ¿va a haber auxiliatura? ¿Sabes algo sobre el auxiliar? Sí, chicos, les acabo de decir que sí va a haber auxiliar, solamente que todavía no tenemos el contacto. En cuanto lo tenga, les voy a pasar el dato para que se puedan inscribir a su clase de auxiliatura. ¿Ya? Gracias. De nada. Muy bien, chicos, ahora sí vayamos abandonando la sala, por favor.